La tabla periódica tal como la conocemos actualmente tiene un total de 118 elementos químicos. Pero, ¿de dónde salen tantos elementos químicos? ¿Todos ellos se encuentran en el universo? ¿Se pueden encontrar más? Quédate que te lo explico. Los primeros elementos. Todo empieza durante el Big Bang, donde se crearon los elementos más ligeros del universo: hidrógeno, helio, trazas de litio y berilio. Estos elementos se crearon en los primeros minutos después del Big Bang, cuando las condiciones del universo eran lo suficientemente calientes y densas como para permitir que las partículas subatómicas se unieran para formar núcleos atómicos. Pero los elementos más pesados no se crearon durante el Big Bang. Se necesitó la formación y explosión de estrellas para producir los elementos más pesados, como carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro. Las estrellas fusionan elementos más ligeros en núcleos más pesados, liberando enormes cantidades de energía en el proceso. Cuando una estrella muere en una explosión de supernova, libera los elementos que había producido en el espacio, permitiendo que se formen nuevas estrellas y planetas con esos elementos. Este ciclo de vida y muerte de las estrellas continuó durante miles de millones de años y permitió la producción de algunos de los elementos más pesados en la tabla periódica. La fusión de los núcleos atómicos en las estrellas crea elementos más pesados que el hierro, como el oro y el uranio. Estos elementos se producen en cantidades mucho más pequeñas, pero aún son cruciales para la vida tal como la conocemos. Además de la fusión en las estrellas, se cree que algunos elementos pesados se crearon durante eventos cataclísmicos como las colisiones entre estrellas de neutrones o las explosiones de rayos gamma. Estos eventos producen cantidades masivas de energía y elementos pesados en un corto periodo de tiempo. Elementos sintéticos. Los elementos sintéticos son aquellos que no se encuentran de forma natural en la Tierra y se producen mediante procesos artificiales. Estos elementos se crean en laboratorios utilizando técnicas de fisión nuclear y bombardeo de partículas en núcleos atómicos estables. El proceso de creación de elementos sintéticos es extremadamente complicado y requiere de equipos altamente especializados y costosos. Además, la mayoría de los elementos sintéticos son inestables y tienen vidas medias muy cortas, lo que significa que se descomponen rápidamente en otros elementos más estables. A pesar de su naturaleza transitoria, estos elementos tienen una gran importancia en la investigación científica y la tecnología. Por ejemplo, el plutonio se utiliza como combustible en los reactores nucleares y en la fabricación de armas nucleares, mientras que el americio se utiliza en detectores de humo y en equipos de radiografía. En general, los elementos sintéticos son un testimonio del ingenio humano en la exploración y manipulación de la materia, y demuestran la capacidad de la ciencia para generar nuevos materiales y tecnologías que pueden tener un gran impacto en la sociedad y en el mundo en general. Como hemos comentado antes, estos elementos sintéticos no se encuentran de forma natural en el espacio en cantidades significativas, ya que tienen una vida media muy corta y se descomponen rápidamente en otros elementos más ligeros. Además, muchos de estos elementos se crean mediante reacciones nucleares altamente energéticas, cosa que no suele ocurrir de forma natural en el universo que conocemos hasta el día de hoy. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, el tecnecio, el único elemento estable cuyo núcleo no se encuentra en la naturaleza, se produce de manera sintética en los reactores nucleares, pero también se puede encontrar en pequeñas cantidades en ciertos tipos de estrellas. Además, el plutonio, que se produce de manera sintética en reactores nucleares y es conocido por ser altamente radiactivo, también se puede encontrar en pequeñas cantidades en la corteza terrestre debido a pruebas de armas nucleares y accidentes nucleares. Elementos que dan vida. Para la vida como la conocemos, los elementos químicos necesarios son los llamados CHOMPs, por las letras de los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El carbono es especialmente importante ya que es capaz de formar una gran variedad de enlaces químicos, lo que permite crear gran diversidad de moléculas orgánicas y complejas fundamentales para la vida. Por ejemplo, el carbono puede formar enlaces covalentes con otros átomos de carbono para crear cadenas largas y complejas, como las proteínas y los ácidos nucleicos.
A pesar de que estos elementos son abundantes en el universo, la presencia de estos elementos no garantiza la existencia de vida como la conocemos. El universo es vasto y diverso, y las condiciones que permiten la vida como la conocemos pueden ser extremadamente raras. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es ideal para mantener una temperatura moderada que permite la existencia de agua líquida, un solvente esencial para la vida. Además, la atmósfera terrestre tiene una composición específica que nos protege de la radiación dañina del Sol. Otro factor importante es la historia evolutiva de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra ha evolucionado durante miles de millones de años y ha desarrollado adaptaciones específicas para sobrevivir y prosperar en nuestro planeta. Es posible que en otros planetas, incluso si tienen condiciones similares a las de la Tierra, la vida haya evolucionado de manera diferente y no se parezca a la vida que conocemos. Desafíos en la investigación de nuevos elementos. La investigación y el descubrimiento de nuevos elementos químicos son desafíos apasionantes y complejos en el campo de la ciencia. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento de la materia y la estructura atómica, surgen preguntas sobre la existencia de elementos aún desconocidos en la tabla periódica. Sin embargo, este proceso de descubrimiento presenta varios desafíos significativos. Uno de los desafíos es la estabilidad de los elementos más pesados. A medida que aumenta el número atómico, los núcleos atómicos se vuelven más inestables debido a la repulsión electrostática entre los protones. Esto dificulta la creación y la estabilidad de elementos más pesados, ya que los núcleos pueden volverse inestables y desintegrarse rápidamente. Además, los elementos más pesados también pueden presentar vidas medias extremadamente cortas, lo que dificulta su detección y estudio. Otro desafío importante es la producción y el acceso a los elementos superpesados. Para crear nuevos elementos, se requiere la colisión de núcleos atómicos en aceleradores de partículas de alta energía. Sin embargo, estos experimentos son extremadamente complejos y costosos. Además, los elementos superpesados que se producen también tienen vidas medias extremadamente cortas, lo que dificulta su estudio detallado. Además, existe un desafío ético asociado con la investigación de nuevos elementos químicos. Algunos elementos pueden ser extremadamente inestables o radiactivos, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad y el manejo adecuado de estos elementos. Los científicos deben tomar precauciones para garantizar la seguridad tanto en los experimentos de producción como en el almacenamiento y manipulación de los elementos sintetizados. En términos de descubrimiento, también hay un desafío en la identificación y confirmación de nuevos elementos. Los científicos deben analizar cuidadosamente los datos experimentales y realizar estudios detallados para demostrar la existencia y las propiedades de un nuevo elemento. Esto puede requerir el uso de técnicas sofisticadas y equipos avanzados para obtener evidencia confiable y convincente. A pesar de estos desafíos, los avances en la tecnología y la colaboración científica continúan impulsando la investigación de nuevos elementos químicos. Los científicos están trabajando en la mejora de las técnicas de producción y detección, así como en la exploración de nuevas formas de estabilidad y vida media más larga en elementos superpesados. Además, los esfuerzos para ampliar nuestro conocimiento sobre la estructura atómica y los mecanismos de interacción están ayudando en la búsqueda de elementos químicos más allá de los conocidos. El descubrimiento de nuevos elementos químicos no solo amplía nuestra comprensión de la materia, sino que también puede tener aplicaciones prácticas en diversos campos, como la medicina, la energía y la tecnología. Estos elementos pueden tener propiedades únicas que los hacen valiosos para investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos futuros. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya aportado y entretenido. Si es así, no olvides suscribirte para ver más contenido para curiosos como tú.